como la elección de Musashi entre soledad y pertenencia te define en el tumultuoso corazón del Japón feudal, bajo el manto silencioso de una luna menguante que iluminaba un bosque denso y helado, un nin anciano, cuyas cicatrices hablaban de batallas más internas que externas, confrontó a su joven discípulo. Era Miyamoto Musashi, en los años formativos de su espíritu indomable, antes de que su nombre se tejiera en la tela de la leyenda. El maestro, con una voz que arrastraba el peso de siglos, formuló una pregunta que cortó el aire más afilado que cualquier katana: ¿qué es más peligroso para el alma de un guerrero, Musashi, la soledad más profunda o la pertenencia más superficial? Musashi, con la arrogancia aún no pulida de su juventud, respondió sin vacilar, creyendo en la inquebrantable verdad que se le había enseñado: la soledad, maestro, pues debilita el espíritu, lo vuelve amargo al no tener a nadie a quien servir ni de quien recibir honor. La pertenencia, por otro lado, es el ancla que nos sostiene. El viejo nin, con un suspiro que parecía llevar el lamento de 1000 ancestros, negó lentamente con la cabeza. Ingenuo, susurró el maestro, su mirada fija en el joven. La soledad te obliga a enfrentarte a ti mismo, a pulir tu acero sin reflejos ajenos. La pertenencia, sin una base firme, te convierte en un esclavo de las expectativas, un eco de voluntades ajenas, una espada que baila al son de otra mano. Esa noche, bajo el gélido abrazo de la naturaleza salvaje, el maestro clavó una verdad en el alma de Musashi que fracturó todo lo que creía saber sobre la fortaleza. Le reveló que el verdadero enemigo no residía en la ausencia de compañía o en la necesidad de un grupo, sino en la elección no examinada, en la renuncia silenciosa a la autenticidad en aras de un falso refugio. Lo que destruye a un guerrero no es el filo de una espada ajena, sino la confusión interna sobre su propio camino, el miedo a caminar solo o el miedo a no ser aceptado. El verdadero enemigo no está fuera, sino en la mente, en la incapacidad de elegir con propósito y aceptar las consecuencias de esa elección. El nin mostró a Musashi que no se trata de evitar la soledad o de buscar la pertenencia, sino de entender que ambas son fuerzas que, sin maestría interna, pueden consumirte o hacerte renacer. Pero lo que el maestro le reveló esa noche, fue una verdad tan brutal que cambió para siempre no solo la dirección de su espada, sino la esencia misma de su espíritu. ¿Qué fuerza invisible empujaría a Miyamoto Musashi, el guerrero más grande de Japón, a elegir una vida de aislamiento que el código de honor tradicional condenaba? ¿Y qué podría decirnos esa elección sobre la verdadera naturaleza de la fuerza que no se curva ni ante la soledad ni ante la presión de la manada? Esta historia no es un mero relato de tiempos antiguos. Es un espejo, un reflejo vívido de la batalla que usted, guerrero moderno, libra cada día. Usted conoce esta sensación. Esa voz silenciosa que susurra dudas: ¿debería seguir mi propio camino, o debería conformarme con lo que la sociedad, la familia, los amigos esperan de mí? ¿Es mi deseo de individualidad una fortaleza o una debilidad? ¿Cómo puedo encontrar paz con una decisión que, a menudo, me aleja de la manada? Siente la presión, la constante necesidad de pertenecer, de ser validado, o, por el contrario, la abrumadora carga de la soledad que a veces pesa más que cualquier deber. Esta es la misma encrucijada que Miyamoto Musashi enfrentó, solo que sus duelos eran con katanas, mientras los suyos son con la ansiedad, la duda, la aprobación y el temor al aislamiento. El problema que destruyó a aquel joven Musashi, y que hoy destruye su energía, su claridad y su sentido de propósito, no es la circunstancia externa, sino la incapacidad de alinearse con una elección filosófica profunda. Es la lucha entre el miedo a la soledad y la tentación de una pertenencia superficial que sofoca su verdadero ser. La paradoja es esta: para encontrar la paz, a veces hay que elegir el camino menos transitado, un camino que te define no por lo que evitas, sino por lo que abrazas con convicción. La verdadera fortaleza nace cuando uno decide conscientemente que sacrificará por su ikigai, su razón de ser, sea en la soledad o en la conexión. Hoy,
usted está a punto de desenterrar el principio que transformó a Musashi de un joven guerrero incierto en una leyenda inquebrantable. Este no es un simple video, es una iniciación. Vamos a desglosar una sabiduría ancestral, no para que usted se convierta en un ermitaño o un antisocial, sino para que aprenda a elegir su propio camino con una paz absoluta, eliminando la culpa de no seguir las expectativas sociales que no le sirven. Descubrirá cómo honrar su autenticidad sin arrepentimientos. Nosotros, los narradores de este dojo a través del tiempo, hemos visto a innumerables guerreros, en todas las épocas, quebrar bajo el peso de esta decisión. Pero también hemos sido testigos del renacimiento de aquellos que se atrevieron a mirar la verdad a los ojos. Este sendero no le promete una vida fácil, sino una vida auténtica. Le promete la capacidad de caminar ligero con sus propias decisiones, liberado del juicio externo y del peso de la indecisión. Si usted reconoce este peso invisible en su corazón, si siente que ha estado luchando en una encrucijada silenciosa entre ser quien realmente es y ser quien los demás esperan, entonces este dojo es para usted. No pedimos una suscripción vacía, sino un compromiso. Un acto de voluntad. Descienda a los comentarios y declare su intención. Escriba, elijo mi camino, con valentía y sin arrepentimientos. Este no es solo un texto, es su primer paso para forjar la integridad inquebrantable de un guerrero que sabe quién es y por qué está aquí. A partir de ahora, no estamos hablando de historia. Estamos entrando en el dojo de tu mente. La encrucijada del samurái solitario. Miyamoto Musashi, el invicto maestro espadachín, el autor del libro de los 5 anillos, no nació con una brújula interna que le indicara el camino de la soledad. Como cualquier joven, buscó su lugar en un mundo gobernado por clanes, lealtades y expectativas sociales inamovibles. Pero desde temprana edad, Musashi fue un espíritu diferente, una llama salvaje que se negaba a ser contenida por los recipientes tradicionales. Su primer duelo mortal, a la tierna edad de 13 años, no fue una elección, sino una manifestación precoz de una fuerza interior que no podía ser domesticada. Derrotó y mató a Arima Kiei, un experimentado samurái, y esa victoria inicial marcó el comienzo de un camino que lo llevaría lejos de los dojos establecidos, de las comodidades de la pertenencia, y hacia una brutal escuela forjada en el aislamiento y el conflicto constante. En la sociedad feudal, la identidad de un samurái estaba intrínsecamente ligada a su señor, a su clan, a su dojo. La soledad de un nin, un guerrero sin señor, era vista como una desgracia, una señal de fracaso, una existencia al margen de la honra. Sin embargo, Musashi abrazó esta marginalidad, no por masoquismo, sino por una profunda e innegociable necesidad de autonomía. Él comprendió que la pertenencia, para muchos, se convierte en una prisión dorada. ¿De qué sirve tener un dojo, un clan, si para mantenerlos uno debe diluir su propia verdad, renunciar a su crecimiento más profundo, convertirse en un actor en un teatro ajeno? Este es el dilema que enfrentó Musashi, y es la misma encrucijada existencial que usted, guerrero moderno, enfrenta hoy. Quizás no con una katana en la mano, sino con la silenciosa espada de su ambición, de su propósito, de su anhelo de autenticidad. ¿Cuántas veces ha sentido la presión de encajar, de sonreír cuando no siente, de asentir cuando su alma grita no? ¿Cuántas veces ha pospuesto su propio crecimiento, su propia exploración, por el miedo a ser juzgado, a ser dejado de lado, a ser el lobo solitario en un mundo que celebra la manada? El problema no es la pertenencia en sí misma, sino la pertenencia superficial, aquella que se construye sobre la complacencia, el miedo al rechazo y la renuncia a la propia voz. Es el miedo a la soledad lo que empuja a muchos a buscar refugio en la conformidad, incluso cuando esa conformidad les roba el aliento, la claridad y la energía. El espíritu de un guerrero no puede prosperar en un entorno que lo obliga a ser menos de lo que es. El aislamiento de Musashi no fue un acto de desprecio hacia los demás, sino un acto de suprema honra hacia sí mismo.
Él entendió que para convertirse en el mejor, debía entrenar sin las distracciones de las expectativas externas, sin el peso de la opinión ajena, sin la necesidad de probarse ante nadie más que ante su propio reflejo en el filo de su espada. El joven Musashi lo había presenciado. Había visto a samuráis talentosos, con técnicas impecables, caer en duelos no por falta de habilidad, sino por una mente turbulenta, distraída por la necesidad de impresionar, por el miedo a la deshonra social, por la incapacidad de silenciar el ruido de la multitud. Su espada se volvía pesada cuando su mente estaba dividida, su visión se nublaba cuando sus pensamientos giraban en torno a la aprobación. Este es el asterisco demonio oculto que Musashi reconoció, el del asterisco dependencia externa para la propia valía. A medida que Musashi vagaba por el Japón, desafiando a los mejores espadachines en duelos a muerte, su camino se convirtió en una constante purga de lo innecesario. No tenía un dojo fijo, ni una esposa, ni hijos, ni las posesiones que atarían a un hombre. Su vida era una lección viva de asterisco Dogd, el camino de la soledad, los 21 preceptos de Musashi. Uno de ellos, el más profundo y radical, dice, no actúes siguiendo el sendero habitual. Otro, no temas la muerte. Pero el que nos convoca hoy es, no tengas apegos personales por ningún periodo de tiempo. Esto no es una invitación a la frialdad o al desapego de las relaciones, sino un llamado al asterisco libertad interna para que las conexiones se construyan sobre la autenticidad, no sobre la necesidad o el miedo a estar solo. Para el guerrero moderno que se siente exhausto, que vive con la mente dispersa, la lección de Musashi es brutalmente clara. Si usted se siente cansado, no es necesariamente por el exceso de trabajo, sino por el asterisco exceso de luchas internas que no son suyas. Es por el peso invisible de intentar encajar en moldes que no le pertenecen, de cargar las expectativas ajenas como piedras en el pecho. ¿Cuánta energía gasta en preocuparse por lo que dirán? ¿Cuánto esfuerzo desperdicia intentando ser alguien que no es para asegurar un lugar en una manada que, quizás, ni siquiera valora su verdadero ser? Musashi eligió la soledad para poder afilar su espíritu sin distorsiones. Su camino fue un acto radical de asterisco autotransformación, donde cada duelo, cada noche bajo las estrellas, cada periodo de meditación en las montañas, era una oportunidad para conocerse a sí mismo en su forma más pura. No buscaba la soledad por aislamiento, sino por asterisco claridad. Buscaba la libertad de ser su propio juez, su propio maestro y su propio discípulo. Este es el verdadero punto de inflexión. Si usted está aquí, escuchando esta voz que resuena a través de los siglos, es porque en su interior hay una parte de Musashi, una llama que anhela ser auténtica, que se revela contra el asterisco pertenencia superficial y teme la asterisco soledad no elegida. Pero el camino del guerrero no es sobre huir de la soledad, es sobre asterisco dominarla. Es sobre convertirla en un dojo interno donde su mente puede forjarse sin ruido. Es sobre entender que, a veces, la mayor valentía no es enfrentar a un enemigo externo, sino elegir un camino que pocos comprenden, y caminarlo con un asterisco paz inquebrantable. Este fue solo el inicio de su encrucijada. Musashi aún tendría que enfrentar las voces internas que cuestionaban su elección, las tentaciones de una vida más convencional y el juicio de un mundo que no entendía su camino. Pero lo que aprendería en su soledad transformaría la idea misma de la fuerza. Lo que nadie le dijo, sin embargo, es que el camino de la soledad también puede convertirse en una celda si no se navega con sabiduría, y que la pertenencia, aunque engañosa, ofrece ciertos regalos que el aislamiento no puede dar. ¿Cómo encontrar el equilibrio, entonces, entre estos dos polos tan poderosos? Esa es la pregunta que forjaría no solo su espada, sino su alma. El paradoxo del sendero y la manada. El camino de Miyamoto Musashi, en sus años de vagancia y duelos, fue el epítome del lobo solitario. Él no era parte de una manada, él era la manada para sí mismo. Pero esta elección, aunque forjó a un espadachín sin igual y a un filósofo de una profundidad brutal, no estuvo exenta de sacrificios.
Y es en estos sacrificios donde reside la clave para entender el asterisco paradoxo de la soledad y la pertenencia en su propia vida. Imaginen al joven Musashi, tras sus duelos, sin un hogar al que regresar, sin un clan que lo cobijara, sin el apoyo de una comunidad. La libertad de su camino era también una carga. No había nadie que celebrara sus victorias con él, nadie que lamentara sus pérdidas, que, para un guerrero, no siempre eran duelos perdidos, sino momentos de duda y cansancio. La pertenencia, por superficial que sea, ofrece una red de seguridad, una voz de apoyo, un sentido de identidad compartida que puede ser un bálsamo en tiempos de incertidumbre. La manada, en su esencia, provee un sentido de seguridad, de mutua protección, de un propósito colectivo que trasciende el individuo. Para un samurái tradicional, morir por el clan, por el señor, era la cúspide de la honra. ¿Cómo se mide la honra de un hombre que solo lucha por su propio camino? El maestro narrador de este dojo ha visto a muchos guerreros modernos, con un espíritu indomable como el de Musashi, intentar el camino del lobo solitario en sus propias vidas. Se aíslan, buscan la independencia radical en sus trabajos, en sus vidas personales, en sus convicciones. Y aunque ganan una fuerza y una claridad impresionantes, a menudo encuentran que el silencio del triunfo puede ser tan ensordecedor como el de la derrota. Llegan a este dojo con una fortaleza innegable, pero también con una pesadez en el pecho, una ligera amargura, un asterisco exhaudación espiritual que el éxito no pudo disipar. Han cortado todas las ataduras, pero a veces, sin un punto de referencia, incluso la espada más afilada puede perder su propósito. Por otro lado, la manada ofrece un sentido de propósito colectivo. La camaradería, el apoyo mutuo, la sensación de no estar solo en la batalla. Para el guerrero moderno, esto se traduce en lazos familiares, equipos de trabajo, círculos de amigos. Nos dan un sentido de validación, de ser suficientes. Pero aquí radica la trampa, cuando esta pertenencia se vuelve asterisco superficial, cuando es impulsada por el miedo al rechazo o por la necesidad de aprobación, se convierte en un asterisco cadena invisible. Se empieza a actuar para no defraudar, a hablar para no ofender, a vivir para no ser excluido. ¿El costo? La erosión gradual de la propia identidad, la muerte lenta del asterisco ikigai personal. Miyamoto Musashi, a pesar de su aislamiento radical, nunca cayó en la trampa de la amargura. Su doct, sus 21 preceptos, aunque hablaban de desapego, eran un llamado a la asterisco maestría personal, no a la misantropía. Él entendió que no se trata de elegir soledad o pertenencia, sino de asterisco elegir la cualidad de ambas. No huir de una, ni aferrarse a otra por miedo. La elección no es binaria, es un asterisco acto de alineación profunda. ¿Qué significa esto para usted? Significa que su deseo de pertenencia no es una debilidad. Es una necesidad humana fundamental. Pero si esa necesidad lo lleva a silenciar su voz, a traicionar sus valores, a postergar sus sueños, entonces se ha convertido en un asterisco pertenencia superficial, una máscara que le quita el aire. De la misma manera, si su búsqueda de independencia lo aísla de tal manera que pierde la conexión con la humanidad, con la empatía, con la capacidad de dar y recibir apoyo, entonces su soledad se ha convertido en un asterisco celda. Muchos de los que llegan a este dojo moderno se resisten a la idea de la soledad. Mi vida no es un campo de batalla, maestro, no tengo tiempo para aislarme, dicen. O, soy sociable por naturaleza, no puedo simplemente desconectarme. Y estas objeciones son válidas. Pero la soledad de la que hablamos no es necesariamente geográfica. Es un asterisco soledad filosófica, un asterisco soledad de propósito. Es la capacidad de aislarse mentalmente del ruido de las expectativas ajenas, incluso cuando se está rodeado de personas. Es el acto consciente de ir hacia adentro, de meditar en el propio camino, de tomar decisiones que nacen de su verdad interna y no del eco de la opinión pública. Musashi no era un ermitaño en el sentido estricto,
De hecho, en sus últimos años, enseñó y atrajo a discípulos, compartiendo su sabiduría. Su aislamiento fue una asterisco fase de forja, un periodo de asterisco disciplina inquebrantable que le permitió comprenderse a sí mismo antes de poder ofrecerse al mundo desde un lugar de autenticidad y fuerza. Él regresó a la manada en sus propios términos, como un maestro, no como un seguidor. Su pertenencia, en ese momento, fue una elección, no una necesidad dictada por el miedo. El verdadero desafío del guerrero moderno es discernir entre la asterisco verdadera conexión y la asterisco falsa conformidad. ¿Cómo saber cuándo la manada nutre su espíritu y cuándo lo asfixia? La respuesta reside en la autoobservación, en la honestidad brutal con uno mismo. Después de un encuentro social, se siente revitalizado o drenado. Sus relaciones lo impulsan hacia su mejor versión, o lo mantienen anclado en un lugar de estancamiento. Sus decisiones importantes las toma basándose en su propia brújula interna o en el miedo a las reacciones de los demás. Este es un entrenamiento continuo. No hay una fórmula mágica. No es blanco o negro. Es una danza sutil entre su necesidad de individualidad y su anhelo de conexión. Pero el guerrero que comprende esta paradoja, que abraza la soledad como un dojo y la pertenencia como un espejo, es el guerrero que encuentra un asterisco ligereza interna y un asterisco fuerza silenciosa que pocos pueden comprender. No está arrastrado por el caos del mundo, está anclado en su propio centro. Y eso, joven guerrero, es lo que le permitirá no solo sobrevivir, sino asterisco prosperar con autenticidad en cualquier entorno, sin importar el camino que elija. Este fue el gran secreto que Musashi comenzó a desvelar, una verdad que ahora, en el silencio de tu propio dojo mental, te toca a ti desenterrar. Tu Ikigai y la ruta verdadera. Después de años de duelos y peregrinaciones solitarias, Miyamoto Musashi llegó a comprender que su fuerza no residía solo en su técnica de espada, sino en la asterisco claridad de su propósito. No era solo un hombre que luchaba por luchar, era un hombre que forjaba su alma a través de cada golpe, cada meditación, cada elección radical. Su camino, aunque solitario, estaba profundamente alineado con su asterisco Ikigai, su razón de ser. Y es esta alineación, más que cualquier otra cosa, lo que le permitió navegar el dilema de la soledad y la pertenencia con una paz inquebrantable. Para el guerrero moderno, la búsqueda del Ikigai es la brújula para decidir qué camino sirve mejor a su alma, la soledad productiva o la conexión social significativa. El concepto de Ikigai, aunque popularizado recientemente, es una sabiduría ancestral japonesa que habla de la intersección perfecta entre lo que amas, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y por lo que puedes ser remunerado. Pero para un samurái, el Ikigai es más que una profesión, es una asterisco misión de vida, un código interno que define cada acción. La pregunta no es si debes elegir la soledad o la pertenencia. La pregunta es, ¿cuál de esos caminos alimenta y sirve a tu Ikigai? Tu propósito requiere periodos de inmersión profunda, de reflexión silenciosa, de un enfoque singular que solo el aislamiento puede proporcionar. ¿O tu propósito se expande y se nutre a través de la colaboración, la enseñanza, el servicio a una comunidad? La respuesta es única para cada guerrero, y requiere un asterisco marco de reflexión brutalmente honesto. Aquí es donde entra el asterisco protocolo de 4 círculos para descubrir tu Ikigai, una adaptación de la sabiduría ancestral a tu dojo mental moderno. Este no es un ejercicio de 5 minutos, es un compromiso de entrenamiento, una inmersión profunda que puede tomar días o semanas de contemplación silenciosa. Asterisco círculo 1, lo que amas, tu pasión ardiente. ¿Qué te hace sentir vivo? ¿Qué harías incluso si no te pagaran? No pienses en lo que deberías amar, sino en lo que realmente enciende tu fuego interior. Musashi amaba el arte de la espada, la búsqueda de la maestría en la estrategia y la filosofía. Para ti, puede ser crear, aprender, resolver problemas, ayudar a otros, construir. Escribe sin filtro. Para este primer círculo, necesitas asterisco soledad contemplativa.
Necesitas silenciar el ruido de lo que otros te dicen que debes amar y escuchar la voz más profunda de tu propio corazón. Este es tu primer entrenamiento de soledad productiva, horas de reflexión en silencio, sin distracciones, sin redes sociales, solo tú y tus verdaderas pasiones. Muchos guerreros modernos descubren que han estado viviendo la pasión de otros. Este es tu momento de cortarla como una espada. Círculo 2, en lo que eres bueno, tu habilidad dominada. ¿Cuáles son tus talentos naturales? ¿Qué habilidades has desarrollado con dedicación y esfuerzo? Musashi era bueno en el combate, en la estrategia militar, en la caligrafía, en la pintura. ¿En qué áreas te destacas? No te compares con los demás, concéntrate en tus fortalezas únicas. Este círculo requiere un análisis objetivo, quizás incluso pidiendo feedback honesto a aquellos en quienes confías. Aquí la pertenencia puede ser un espejo. Permite que las personas que te conocen bien reflejen tus talentos, pero no permitas que sus palabras definan tu valía. La humildad y la autoobservación son tus armas aquí. Círculo 3, lo que el mundo necesita, tu contribución. ¿Cómo puedes usar tus pasiones y habilidades para servir a algo más grande que tú mismo? ¿Qué problemas te conmueven? ¿Qué vacíos ves en el mundo que podrías ayudar a llenar? Musashi, en sus últimos años, dejó un legado de sabiduría estratégica que el mundo necesitaba para la guerra y la vida. Para ti, puede ser la innovación, la empatía, la enseñanza, la creación de belleza, la resolución de conflictos. Este círculo te obliga a trascender tu propio ego y a considerar tu lugar en el colectivo. A veces, para descubrir lo que el mundo necesita, se requiere conexión y observación. Salir al mundo, escuchar, entender las luchas de los demás, no para ser arrastrado por ellas, sino para encontrar donde puedes ser más útil. Círculo 4, por lo que puedes ser remunerado, tu sostenibilidad. ¿Cómo puedes monetizar o sostener tu Ikigai para que puedas dedicar tu vida a él? Este no es un cálculo frío de dinero, sino una evaluación práctica de cómo puedes mantenerte en tu camino sin ser esclavizado por él. Musashi, aunque evitaba la riqueza, fue contratado por señores feudales por su maestría. Para ti, puede ser tu trabajo, tu emprendimiento, tus servicios. Este círculo ancla tu Ikigai en la realidad. Requiere claridad y pragmatismo, cualidades que el guerrero desarrolla al no depender de ilusiones. Una vez que hayas explorado estos 4 círculos en tu dojo mental, busca la intersección. ¿Dónde se superponen tus pasiones, tus talentos, las necesidades del mundo y tu capacidad de sostenerte? Esa intersección es tu Ikigai. Y es en ese punto donde la decisión entre soledad y pertenencia se vuelve clara. Si tu Ikigai, como el de Musashi, requiere una inmersión profunda, un enfoque singular, un desarrollo de maestría que solo se logra a través del soledad productiva, entonces abrázala. Entiende que tu aislamiento no es un castigo, sino un entrenamiento sagrado. Crea tu propio dojo interno, tus rituales de silencio, tus momentos de contemplación sin distracciones. No te culpes por no encajar en la manada, pues tu propósito es más grande que las expectativas superficiales. Pero si tu Ikigai florece a través del conexión social, la colaboración, el servicio directo a una comunidad, entonces cultiva esas relaciones con intención. Sé parte de la manada, pero sé el líder silencioso que trae su verdad al grupo. No diluyas tu identidad para encajar, enriquece la manada con tu autenticidad. La neurociencia moderna valida este enfoque. Cuando tu mente está alineada con un propósito claro, tu Ikigai, el sistema de recompensa del cerebro se activa, liberando dopamina y otros neurotransmisores que te dan un energía inagotable y un foco láser. La lucha interna entre la soledad y la pertenencia disminuye, porque tu decisión está guiada por algo más profundo que el miedo o la aprobación. Te sientes ligero por dentro, incluso si el camino es arduo,
porque sabes que cada paso está alineado con quien eres. La verdad es que no tienes que ser un ermitaño en la montaña, ni un esclavo de las expectativas sociales. Puedes ser un guerrero que, como Musashi, elige su camino con absoluta claridad. Puedes danzar entre la soledad y la pertenencia, usándolas como herramientas para afilar tu espíritu, para servir a tu Ikigai. Cuando tu propósito es claro, la culpa de no seguir las expectativas ajenas se desvanece y la soledad se convierte en un refugio de fuerza, mientras que la pertenencia se vuelve un canal de expresión auténtica. Esta es la libertad que Musashi encontró, y es la libertad que espera por ti, si te atreves a desenterrar tu Ikigai y a caminar tu propia ruta. Abrazando tu elección con paz inamovible. En sus últimos años, Miyamoto Musashi no vivió en total aislamiento, pero siempre mantuvo una distancia filosófica del mundo. Se instaló en la cueva de Reigan, cerca de Kumamoto, para escribir el libro de los 5 anillos, una obra maestra de estrategia y filosofía. No buscaba fama ni pertenencia a ningún clan, lo que buscaba era transmitir su verdad, su asterisco Ikigai como maestro del camino. Su vida fue la prueba viviente de que la elección entre soledad y pertenencia no es un sacrificio, sino una asterisco autoafirmación radical. En esa cueva, en el silencio de sus últimos días, Musashi no se arrepintió de su camino de lobo solitario. No sintió el peso de la culpa por no haberse casado, por no haber servido a un señor de manera tradicional, por no haber acumulado riquezas. Su mente estaba en paz porque cada decisión, cada duelo, cada momento de soledad autoimpuesta, había sido un paso deliberado hacia la asterisco maestría de su propio ser. Él había llegado a un estado de asterisco Fudosin, una mente inamovible, que no se perturbaba ni por el elogio ni por la crítica, ni por la presencia ni por la ausencia. Este es el clímax emocional y espiritual al que usted, guerrero moderno, está invitado. La transformación de Musashi no fue la de un hombre que se aisló por amargura o miedo, sino la de uno que asterisco eligió la soledad como su dojo más exigente y luego, desde esa fortaleza interna, interactuó con el mundo en sus propios términos. Cuando él finalmente aceptó discípulos o fue llamado a servir, lo hizo desde un lugar de asterisco integridad absoluta, sin la necesidad de validación externa, sin la presión de la pertenencia superficial. Él no dependía de la manada, él era la manada, completa en sí mismo, capaz de liderar o de caminar solo con igual gracia. La paradoja se resuelve en la asterisco aceptación. No hay una respuesta universalmente correcta a si la soledad o la pertenencia es mejor. La única respuesta correcta es asterisco la que está alineada con tu Ikigai, con tu verdad más profunda. Si tu Ikigai requiere largos periodos de inmersión solitaria para que tus ideas maduren, para que tu arte florezca, para que tu espíritu se afine sin la distracción del ruido exterior, entonces abraza esa soledad con un asterisco paz absoluta. Deja ir la culpa de no encajar, de no ser como los demás, de no seguir el camino esperado. Tu camino es tuyo, y es tan válido como cualquier otro, quizás incluso más valioso para tu propio crecimiento. Si, por otro lado, tu Ikigai te impulsa a la conexión, a la colaboración, a la construcción de comunidades, entonces sumérgete en esa pertenencia, pero hazlo desde un lugar de asterisco fuerza y autenticidad, no de necesidad. Ofrece tu verdad al grupo, no tu complacencia. Lidera con tu ejemplo, no con tu mimetismo. Sé la roca en la que otros pueden confiar, no la arena que se disuelve con el viento. Tu pertenencia no será superficial si está anclada en tu propósito. Lo que muchos temen de la soledad no es la falta de compañía, sino la confrontación con los asterisco demonios interiores que el ruido externo suele silenciar. Es la voz de la autocrítica, el eco de los fracasos pasados, el miedo a no ser suficiente que emerge cuando no hay distracciones. Pero Musashi te enseña que estos demonios no son para ser evitados, son para ser asterisco enfrentados y cortados con la espada de la conciencia. La soledad se convierte en tu maestro más severo, pero también en tu liberador más grande.
De la misma manera, lo que muchos persiguen en la pertenencia no es la verdadera conexión, sino la asterisco validación externa que mitiga la inseguridad interna. Es la aprobación de la manada lo que silencia la duda sobre el propio valor. Pero el guerrero que busca su valía fuera de sí mismo es un guerrero sin ancla, arrastrado por cada corriente de opinión. Musashi te enseña que la verdadera aprobación viene de tu propio reflejo, de tu propia asterisco integridad inquebrantable. El beneficio central de este camino no es una vida de aislamiento o de popularidad forzada, es la asterisco claridad sobre tus elecciones vitales y la paz absoluta con decisiones no convencionales. Es la capacidad de vivir tu verdad sin culpa o arrepentimiento. Es saber que, independientemente del camino que elijas, lo estás caminando con asterisco autenticidad. Dejas de preocuparte por lo que pensarán, porque sabes por qué haces lo que haces. Dejas de cargar las asterisco piedras invisibles de las expectativas ajenas y caminas asterisco ligero por dentro. No se trata de ser un Musashi, sino de aprender de su radicalidad filosófica. Él no tenía miedo de ser diferente. No se rompió por dentro cuando el mundo lo juzgó como Ornin. Al contrario, se forjó más fuerte. Su vida se convirtió en una declaración, asterisco la fuerza no se define por el número de seguidores que tienes, sino por la profundidad de tu propio camino. Este es el legado que te deja Musashi. La verdadera victoria no es contra un oponente en el campo de batalla, ni en la aprobación de la multitud. La verdadera victoria es cuando te miras al espejo y reconoces al guerrero auténtico que has elegido ser, sin importar si has elegido un camino solitario de maestría o un camino de conexión profunda. La calma de Musashi en sus últimos días, la profunda paz de su alma al escribir su magnum opus, proviene de haber abrazado su elección con una convicción inamovible. Ahora, es tu turno. ¿Estás dispuesto a hacer el entrenamiento necesario para desenterrar tu Ikigai? ¿Estás listo para confrontar el miedo a la soledad o el temor a la desaprobación para caminar tu propio sendero con una asterisco fuerza silenciosa? La elección de Musashi no fue un capricho, fue un acto de asterisco autotransformación inevitable. Y esa misma oportunidad yace ante ti, ahora, en el silencio de tu propio dojo. No te conviertas en un eco, conviértete en la voz de tu propio destino. El sol de poniente, con sus tintes dorados y escarlatas, pinta el pico de la montaña, tiñendo el dojo de una paz ancestral. Las palabras de Miyamoto Musashi, grabadas en el pergamino del tiempo, resuenan en la quietud, aprende el camino de la estrategia como el que lo practica a diario. Su vida no fue una serie de duelos, sino una búsqueda incesante de alineación, de asterisco propósito y autotransformación. Él comprendió que el verdadero campo de batalla no estaba en las planicies de Japón, sino dentro de la mente de cada guerrero. La elección de Musashi entre soledad y pertenencia, su danza entre el aislamiento y la enseñanza, fue un acto radical de asterisco integridad. Nos mostró que no se trata de evitar el mundo o de ser arrastrado por él, sino de asterisco forjar un dojo interno tan fuerte, tan claro, que ninguna fuerza externa pueda perturbar su paz. Su camino nos grita una verdad fundamental: tu vida, tus decisiones, tus prioridades, deben emanar de tu asterisco Ikigai, de tu razón de ser más profunda, y no del eco de las expectativas ajenas. Muchos guerreros se rompen porque no entienden esta lección. Se agotan intentando ser quienes no son, cargando asterisco pedras invisibles de validación externa, sufriendo la asterisco exhaudación espiritual de la desalineación. Viven en un constante conflicto interno, sintiendo que han traicionado su propia honra al no atreverse a caminar su propio de. Pero el camino de Musashi es un faro. Él no era un hombre sin miedo, sino un hombre que asterisco eligió su propio miedo y lo transformó en una disciplina inquebrantable. Su soledad fue su maestra, su pertenencia fue su plataforma para transmitir una sabiduría brutalmente honesta. En el silencio de este dojo atemporal, la pregunta sigue resonando: ¿estás dispuesto a pagar el precio de tu autenticidad? ¿Estás listo para mirar dentro, para identificar tu verdadero Ikigai,
y para tomar decisiones que, aunque impopulares, te llevarán a una paz inamovible? El camino no será fácil. Requerirá disciplina inquebrantable, coraje para enfrentar tus propios demonios internos, y la capacidad de levantar una vez más de las infinitas caídas que te esperan. Pero te prometo esto, la recompensa será una vida de honor personal verdadero, una vida de claridad inquebrantable y una fuerza silenciosa que te permitirá navegar cualquier tormenta. El verdadero samurái moderno no huye de la soledad, la utiliza para afilar su espíritu. No teme a la pertenencia, la elige con sabiduría. La vida de Musashi es la prueba de que, cuando eliges tu camino con propósito, la culpa se disuelve, el miedo se atenúa, y el respeto por ti mismo se convierte en tu armadura más fuerte. No tienes que ser Musashi, pero puedes aprender de su elección radical. Puedes convertirte en el guerrero que decide su propio destino, sin arrepentimientos. El dojo está abierto. El entrenamiento comienza ahora. Si la historia de Musashi ha resonado en lo más profundo de su ser, si ha sentido la punzada de la verdad que su elección encierra, es porque hay un guerrero dentro de usted anhelando autenticidad. Esta no es una llamada a la inacción, sino a la decisión. No es una súplica, sino una invitación a la acción que forjará su espíritu. No le pido que crea ciegamente en estas palabras. Le pido que las pruebe. Que tome la filosofía de Musashi y la aplique a su propia vida, comenzando hoy mismo. Elija un área de su vida donde sienta el conflicto entre la soledad y la pertenencia, entre lo que realmente quiere y lo que se espera de usted. Y durante los próximos 7 días, comprométase a tomar una pequeña decisión cada día, alineada con su verdad, con su ikigai, sin importar el juicio externo. Si esta voz le ha hablado directamente al guerrero que usted es, si ha sentido el peso de las piedras invisibles que carga y el anhelo por una ligereza interna, entonces descienda ahora a los comentarios. Declare su compromiso con este camino. Escriba la frase que resonará como su juramento de guerrero. Elijo mi camino, con valentía y sin arrepentimientos. Este no es solo un comentario. Es un acto de disciplina inquebrantable, un corte contra el demonio oculto de la indecisión. Es su primer paso consciente para convertirse en alguien que no se rompe, sino que se forja en cada elección. Aquellos que escriban esta frase, se unirán simbólicamente a esta antigua linaje de guerreros. Sus nombres serán vistos y honrados por aquellos que, como usted, eligen el difícil sendero de la autenticidad. Y si desea continuar recibiendo estas instrucciones de guerra interior, si siente que este dojo le ofrece un camino propio en un mundo caótico, entonces suscríbase. No por el canal, sino por respeto al guerrero que está determinado a convertirse. Entre a esta comunidad como quien entra a un templo, con la intención de entrenar, no solo de consumir historias. El entrenamiento no termina aquí, apenas comienza. Recuerde, un guerrero que ha aprendido a caminar ligero nunca vuelve a cargar el peso que casi lo aplastó.